Aquí Kendall se complace en presentar Miki Mata de 8 a 9. Un espacio de entretenimiento donde pasaremos una hora conversandito. Es la hora de la tertulia en Aquí Kendall. Con ustedes, Miki Mata. Buenas noches, aquí estamos de vuelta en Miki Mata de 8 a 9 por Aquí Kendall, la emisora de la comunidad para la comunidad. Tengo dos queridísimos invitados. Por un lado, presentamos primero a Daniela Maya, cantante, actriz venezolana, y el doctor Jorge Trujillo, quiropráctico, cliente de nosotros, amiguísimo de la casa, además mi quiropráctico personal. Importante. Te doy más derecho, Miki. ¿Ah? Sí, más derecho, y si no, mañana cobro. Jorge es quiropráctico. Hoy me decía, porque estaba hablando, perdóname la ignorancia, el abuso y exceso de ignorancia, pero siempre, esto me está haciendo un ruido que me está muriendo. Uno de ignorante y de mortal de la calle, siempre decían, bueno, un quiropráctico, así voy al quiropráctico, y uno siempre vio, o por lo menos yo, que el quiropráctico como una persona bastante más preparada que un masajista, pero hoy me sorprendiste diciéndome que para ser quiropráctico tú tienes que estudiar 7 años, o sea, tú eres doctor, médico, quiropráctico. Correcto, mira, la situación es la siguiente, que en nuestros países es poco conocida la rama, la quiropráctica, y entonces hay poca legislación, entonces no se ve como tal la profesión de quiropráctica. Pero la quiropráctica data en Estados Unidos hace más de 120 años. Sí, entiendo que la palabra quiropraxia viene del latín y es hecho con las manos. Exacto. Es el quiro como griego, quiromancia. Griego. Griego, perdón, en latín exacto. Nada, griego. Pero Acuérdate ese de me griego. dijo que era latín, entonces me echó la culpa. Sí, la palabra quiropráctica fue dada por un monje que le dio su nombre, y es quiropráctico, es hecho con las manos. Básicamente somos doctores porque estudiamos todo, lo único que no nos incorporamos es en la farmacología o la cirugía, pero para estudiar la quiropráctica tú tienes que estudiar todas las zoologías, habías y por haber, la química, osteología, todas las ciencias. Y básicamente trabajan con lo que es hueso, músculo y sistema nervioso. Correcto, la situación es esta. La filosofía de la quiropráctica es un poco diferente a lo que es la medicina tradicional. La quiropráctica es un arte, es una ciencia, es una práctica que nosotros nos enfocamos en la inteligencia innata del cuerpo. Sabemos que el cuerpo es inteligente y tiene la habilidad de sanarse solo, ¿verdad? El sistema nervioso es quien conlleva, digamos, esa inteligencia. El cerebro controla y coordina todas las funciones del cuerpo, ¿verdad? Para que el cerebro se comunique con un mensaje, con los órganos, lo hace por medio del sistema nervioso. Ahora, el sistema nervioso, lo que es la médula espinal, está protegido por la columna vertebral. O sea que es muy importante la relación entre esas vértebras y los nervios. Si tú tienes los nervios oprimidos o afectados por culpa de que una vértebra está fuera de posición normal, ¿verdad? O está inestable o tiene, exacto, como es tu caso. Tú tienes varias. Yo tengo Entonces, muchas, por eso estoy hablando de ahora. entonces el cuerpo no funciona como debería funcionar al 100%. Nosotros tenemos el principio de que quitando la interferencia neurológica del cuerpo, tu cuerpo funcionará mucho mejor, ¿verdad? Obviamente a eso le tienes que añadir una buena dieta, un ejercicio, etcétera, ¿no? Porque no solo, ¿verdad? Se debe atender el cuerpo con medicina. La respetamos cuando se necesita, lógico está, pero muchas veces se abusa de la medicina, de los antibióticos, se abusa de los calmantes, de los analgésicos, etcétera, etcétera. Y ahora hay una epidemia grandísima de lo que es con los Opiáceos. exacto, con los opiáceos. Entonces eso está ya, es una Sí, crisis, se una abusa, crisis muy se grande. abusa. Exacto, entonces no se dan cuenta de que realmente existen otras avenidas para ayudar al cuerpo a aliviar sus dolores y que se recupere naturalmente. La medicina natural es grandísima. ¿Okay? Nosotros, perdóname, como quiroprácticos, te repito, respetamos la medicina como tal, pero le damos primero la oportunidad de que el cuerpo se sane como se debería sanar. Leí en algún lado que decía, más bien el titular, realmente no leí el artículo completo, pero arrancaba diciendo que la quiropráctica es
es una medicina alternativa. O sea, se Correcto, considera es la segunda más grande. así, medicina pero se alternativa. considera medicina alternativa. Correcto, nosotros estamos bajo el estado de la Florida, el board, como medicina quiropráctica. Pero nosotros, hay quien le gusta esa palabra medicina o no, porque no es que es medicina, es básicamente el enfoque a la salud, ¿verdad? Es básicamente dándole la oportunidad que el cuerpo se sane solo. Te repito, enfocándonos en un buen estilo de vida, en una dieta, en la causa del problema, no en el síntoma, ¿sí ves? Entonces la causa de las enfermedades muchas veces es la interferencia del sistema nervioso, la mala nutrición, el mal ritmo de vida, etc. Te iba a decir, de alguna manera, por lo que hemos conversado y además porque hemos pasado también horas hablando, porque además con Jorge hay muchas cosas que hablar, que después otro día lo voy a traer, pero por otro tema que no tiene que ver con el quiropráctico. Pero eso después se lo digo, no lo voy a decir ahorita. Pero te iba a decir, de alguna manera, yo creo mucho y he leído algunas cosas sobre lo que llaman la medicina ayurvédica, por allá por todo lo que es la parte de India y todo eso, donde hablan de que es una... Perdón. Resulta que la quería aprender. Se ve que estamos amigos. Exacto. No, a mí me pasó antes, así que no hay problema. La medicina ayurvédica habla de parte emocional, psíquica y de la parte espiritual. Ellos siempre de alguna manera dicen que solamente cuando hay una armonía entre lo psíquico, lo físico y lo espiritual, realmente la gente sana. De alguna manera ustedes, a lo mejor no sé, a lo mejor no tienen ninguna conexión con la parte espiritual, pero por lo menos si la parte psíquica debe tener muchísimo que... Claro que sí, hombre, mira, la quiropráctica es una filosofía que no es de la quiropráctica, es de la mayoría de las ciencias naturales, lo que es la acupuntura, lo que me está diciendo la ayurvédica. Básicamente es respetando la inteligencia innata del cuerpo, el proceso natural. Acuérdate que la inteligencia innata, ¿verdad? La divinidad hizo el cuerpo humano en 9 meses en un bebé, in vitro, en el vientre de la madre. Cuando nace el bebé no significa que dice la inteligencia innata, bueno, hasta aquí llegué, defiéndase como pueda. Es mi inteligencia se encarga de que el bebé crezca, de que coja sus alimentos y haga más tejido, y etcétera, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que enfocarnos en siempre mantener esa salud, siempre mantener un sistema nervioso libre de interferencias, una buena nutrición, una buena salud mental, y nutrición es primordial. Nosotros estamos, por ejemplo, creando enfermedades, uno no se da cuenta por lo que uno come, por el estilo de la atención que uno lleva, o los mismos pensamientos negativos que está hablando de las psiques. O sea, todo eso afecta al ser humano. Uno no se da cuenta que regresando todo eso, impulsando algo positivo, más natural, y no tienes que volverte vegetariano, pues, y volver a vivir en una burbuja tampoco, pero cambiar tu estilo de vida a una cosa más sana y vas a ver que tu cuerpo te responde correctamente. Bueno, no es falta de Tylenol ni aspirina, ni va a ser una falta de pastillas de presión y todas esas cosas, ¿no? Muchísimas corrientes, tanto en la parte psicológica como la espiritual, realmente te dicen la mayoría o en muchísimos casos los dolores de espalda tienen que ver mucho con las cargas emocionales. O sea, y de ahí parte, o sea, hay mucho, por supuesto, después bien, porque me imagino que una cosa es consecuencia de la otra. De alguna manera, esa carga emocional produce una reacción, una contractura. La contractura, o sea, se va desencadenando una serie de cosas y se toca trabajar con eso, ¿no? Claro, lógico. Mira, yo le digo a los pacientes cuando vienen con una tensión y tienen, por ejemplo, 2, 3 trabajos y duermen poco y son muy activos pero tienen un dolor increíble, mira, el famoso estrés. Okay. Es como manejar un carro con 22 cilindros. ¿Qué es lo que pasa? Se chupa la gasolina, se absorbe todo y el carro se gasta más rápido. Cuando estás trabajando en una intensidad tan alta, ¿qué es lo que pasa con el sistema endocrino? También se agota. Vas a coger todos los nutrientes de tu cuerpo y la parte más vulnerable se va a encender inmediatamente. Por eso los dolores empiezan, por eso el sistema óseo también empieza a afectarse, se empieza a desmineralizar el sistema, viene la osteopenia, la osteoporosis, tantas cosas. Okay. La tensión y el estrés y la mala nutrición y la mala vida, créeme que son factores importantes. La verdad que no, y soy la primera que debería ir.
Ahorita escuchando Ahorita todo esperando, esto, Daniela. he sacado esta conclusión. Porque he sufrido mi espalda toda la vida. Pero mira, es tan sencillo como, hablando del punto de vista, mira, la quiropráctica como profesión que es, la gente lo asocia uno mucho con dolores de espalda y obviamente somos doctores que tenemos mucha experiencia en el tema. En el campo médico, te repito, tengo familiares médicos y tengo muchos amigos médicos, respeto la manera como ellos a veces piensan, porque se les enfoca de esa manera, pero te repito, no es que sea una falta de relajantes musculares o que sea una falta de analgésicos. Si tú realmente ves cómo se articulan las vértebras o cómo las superficies articulares de cada segmento de las vértebras están trabados o están atrancados, o hay músculos que están atrofiados o espasmados, necesitan ser dirigidos con la mano, quiropráctica, como hecho con la mano, trabajar directamente con la mano y regresar ese proceso. Con el ajuste que nosotros hacemos, nos dirigimos para corregir esa interferencia neurológica, esa tensión que existe. Y te digo una cosa, que la mayoría de la gente es tremenda la ayuda. Ahora, llegan puntos donde puede estar afectado un disco, puede estar afectado otra cosa, una fisura, una fractura. Obviamente, pues para eso está el campo médico. Y tenemos la capacidad de examinar al paciente mediante los diagnósticos de rayos X o exámenes ortopédicos y neurológicos. Podemos determinar si le podemos ayudar a esa persona o tenemos que referirla a hay mucho apoyo, digamos, desde el punto de vista, no sé, tecnológico, con lo que ustedes trabajan, independientemente de que siguen trabajando con las manos, pero hay una serie de cosas. Me han recomendado, yo tengo un problema en la columna y parece que Jorge me ha estado viendo en otra oportunidad que me vio un neurocirujano que me querían operar y no me he dejado operar, lo cual no sé si es bueno o es malo. ¿Qué piensas tú estás en contra o a favor de la cirugía de columna? Mira, la cirugía de la columna, obviamente que cuando es necesario, pues te la tienes que hacer. Yo he tenido, veces en que es sí, absolutamente inevitable. obviamente yo más de 22 años de práctica y en estos 22 años de práctica he visto muchos pacientes, ¿verdad?, a los cuales hemos tenido la bendición de poderles ayudar, que se les han recomendado cirugía, y tengo otro, claro, número de pacientes a los cuales se les dice, bueno, a lo mejor es una opinión quirúrgica, pero se le da la oportunidad que el cuerpo pues se le pueda tratar. Yo tengo una red, yo trato con una red de ortopédicos y neurólogos. No significa que yo quiero ver a todo el mundo y si no es conmigo, no es con nadie, no. Nosotros tenemos la capacidad de poder, te repito, evaluar al paciente, dar nuestro mejor criterio, darle su tratamiento, y si se necesita algún otro procedimiento médico o quirúrgico, pues que sea la segunda o otra opción, que no sea la primera, ¿me entiendes? Yo no sé si es mi miedo personal a la operación, pero me aferré a una cosa que me dijo un neurocirujano. Él mismo me dijo, una vez que te operes, eres un operado de columna para el resto de tu vida, lo cual tiene una serie de implicaciones. Por supuesto, te operas, ya va a ser, pero eso tiene una serie de implicaciones. Y él me dijo, agota todas las posibilidades antes de someterte a una cirugía. Y yo tengo un problema, digamos, lumbar desde hace muchos años, no tengo disco, o sea, tú conoces un poco el caso, las vértebras se están comiendo entre ellas, se supone que deberían operarme, ponerme ¿cómo se llama? Sí, es una pieza entre las dos vértebras, me imagino, y con las cervicales tengo mucho desgaste, ahí creo que hay compresión radicular, no sé, tú lo viste, no sé si llega a ese nivel, pero bueno, a veces los dolores son muy fuertes. Y te decía algo porque me han recomendado unas cosas donde te guindan por aquí o te estiran, que te ayuda un poco a separar la vértebra. Y que, mira, paliativos nada más. Correcto, mira, la situación es esta. Si yo cojo 100 personas de un grupo de personas en la calle, y si le tomo a estas personas que no tengan ningún dolor, ¿verdad?, les hacemos una resonancia magnética, tú vas a ver que la mitad de las personas tienen una condición de disco, o bien sea un disco abultonado, inflamado, o una hernia. No significa que un disco herniado es sintomático. El nervio, cuando está al lado de la hernia, tiene a veces mucho espacio para moverse, ¿verdad? La hernia causa inflamación en el espacio donde está el nervio, entonces muchas veces puede que sea la inflamación que está causando la presión al nervio, y esa inflamación se puede disminuir.
sin que afecte el nervio de tal manera, todavía teniendo la presión una hernia. Eso sí me entiende, me hago entender. Entonces hay muchas maneras de cómo atender la columna vertebral con fisioterapia y con otros elementos, ajustes, otras modalidades como ultrasonido, láser, estimulación eléctrica, contraste, calor y frío, tantas cosas que pueden hacer para regresar la mecánica mejor de movimiento de esa columna y evitar una posible cirugía. Porque como te dijo el médico a ti, yo trabajo con un médico que es excelente cirujano, ¿verdad? Y el mismo médico dice, ¿sabe qué? Como dices tú, agota todas las avenidas antes de una cirugía. Y el mismo médico te dice, no te quiero operar, hágase terapia primero. Porque ellos saben que ya se complica, compromete ya el campo mecánico, el rango de movimiento, fisiológicamente cambia, lógico, la columna vertebral, ¿sí ves? Pero obviamente llega al punto tal de que hay gente que la necesita, porque te está afectando tanto la calidad de vida que nada te va a ayudar, no te ha ayudado nada, que obviamente pues puede. Bueno, fíjate, yo tengo un hermano médico, cirujano, y él empezó de repente con un dolor, y creo que fue en menos de un mes que llegó a dormirse en la mano donde él no podía ni siquiera operar. Él me decía, yo no podía levantar un vaso de plástico vacío del dolor, y se le dormía en las manos. Y por supuesto, o sea, prácticamente que de un viernes para un lunes se decidió operarlo. Él dice que quedó perfectamente bien. Otro médico me vio a mí y me dijo, a ti hay que operarte ya tanto las cervicales como las lumbares. Me dijo, en menos de 6 meses las 2 operaciones, lo cual por supuesto entré en pánico. Me vio otro neurocirujano, me dijo, yo las cervicales no te las operaría, tú tienes todavía muchas cosas que hacer. La lumbar sí, y sin embargo me he mejorado muchísimo del tema lumbar, y bueno, las terapias que hemos estado haciendo me ha ayudado muchísimo. No siempre me funciona lo mismo. Por ejemplo, me han puesto electricidad y recuerdo en una oportunidad hace varios años que la doctora que me ponía electricidad me decía, yo nunca he visto a alguien aguantar tanta electricidad. ¿Qué tipo de electricidad? Perdón. Tienes que aclarar, ¿no? Es una estimulación eléctrica superficial que atenúa la intensidad del dolor. No, ni es que me enchufaban los dedos, no. Se ponía la nariz. Se ponen unos parchecitos eléctricos. Exacto. Que eso ayuda con la intensidad del dolor y te relaja el músculo también. Todas esas cosas son buenas. Pero la electricidad es más para la parte muscular que para... Sí, muscular y neurológica también. Depende de la clase de electricidad que se te ponga. Si es una electricidad tetanizante que es seguida, entonces para manejar el dolor, para que el impulso del dolor se minimice cuando llega al cerebro. El ultrasonido, ¿qué funciona? A mí me funciona muy bien el ultrasonido, me alivia muchísimo los dolores. ¿Cuál es la función en ese caso del ultrasonido? El ultrasonido es una modalidad que se utiliza para calentar el músculo. Penetra más que un simplemente paño caliente, o sea, va más profundo. Nosotros tenemos 5 capas de músculos en la zona lumbar. Caso, por ejemplo, estamos hablando del caso tuyo. Los músculos más internos son los que se contraen demasiado y causan molestias. Para llegar allí con un solo paño caliente es difícil, toma mucho tiempo, pero el ultrasonido llega más directo y más rápido, por eso te va a ayudar tanto. ¿Qué otras? Las inyecciones, de lo que hacen en pain management, ahí eso sí es cortisona y ese tipo de cosas. Claro, hay varias cosas que te pueden, analgésicos, cortisona, varios elementos que te pueden poner. Nosotros en la oficina contamos, como te he dicho, la red de doctores. Tenemos un doctor que es un especialista en pain management, que dichas personas que realmente la necesiten. Mira, llega una persona doblada que me ha tocado, es frecuente, vienen con un dolor que ni se pueden bajar del carro, que llegan, obviamente es un disco herniado, o después de este huracán, que hubo mucha gente recogiendo árboles y matas y todo eso, exacto. Llegaron varias personas, pero que yo no sé por qué vinieron a la oficina mía, te digo la verdad, porque realmente necesitaban algo más directo, más agresivo. Wow. Pero llegan a la oficina y se les puede dar cierta clase de comodidad en el sentido de electricidad, se le pone una faja, se le hace algo, pero realmente contamos con nuestros especialistas que les pueden dar una inyección momentaria para poder seguir trabajando con realmente. A mí, a veces yo me levanto, casi no puedo mover, yo hago torsión, suena
horrible, suena ¡tarac! Y puedo caminar. Del resto de veces no puedo caminar. ¿Es una locura lo que estoy haciendo? No, digo, la verdad que muchas veces el cuerpo te pide y uno siente que tiene que, entre comillas, craquear o estirarse de cierta manera. No, te pregunto eso porque a veces uno comete muchas loqueras. Yo tenía un amigo que le caminaban por la espalda y un día casi lo matan. Le dijeron, Eso es una loquera. Eso sí es una loquera. La cosa es la siguiente, si realmente tienes una situación de estas, pues haz que un profesional te examine, que lógico está, porque hay veces que tú puedes ajustar un segmento y hay veces no es el momento ideal de ajustarlo, hay que primero tratarlo, hay que primero acomodarlo para poderse ajustar, pero no Víctor de eso no puede hablar porque su cadera A mí me consta que el mejor profesional está al lado mío. así. O sea, Por eso le invitamos y de verdad lo digo así de corazón. Pongo la mano aquí, Sí. la mano aquí. No, sí, no sé que sí. me regañe el trompo por poner la mano donde no, no, es no, aquí. no. De verdad que Jorge es extraordinario. No solamente porque sé que has tratado a Carlos, no sabía que había tratado a Víctor Daniel. O sea, fíjate que pusiste a caminar a Víctor Daniel. Sí, claro, Víctor Daniel tuvo una fractura en la cadera Claro. bastante. Vete de para acá, Víctor, porque ya estás Estoy bien, estoy estoy bien, bien, no se te va a ver la calva y nosotros queremos que se te vea. Nada. Este, debes, hombre, ¿verdad? Vine de paseo nomás, un segundo a saludar a los Qué amigos. bueno. Seguro que andabas comiendo empanaditas. Venía eso, venía a convidarlo a ustedes. Bueno, ahora tienes que invitarnos a todos a comer empanaditas. El Instagram es Chiro, por Chiropractic. Sí, yo no sé. Chiro, Chiro. piso o guión bajo. Underscore, ¿verdad que sí? Como Claro. lo llamen. Chiro, o sea, Chiro. Chiro, Trujillo. C-H-I-R-O, CHIO, guión rayita de bajo, abajo. Trujillo, Trujillo. Ese con mismo, doble sí, L, no con Y de maya. No. Por si acaso, porque nunca Trujillo. sabe. Trujillo. Sí. Y el Facebook es Trujillo Chiropractic. Chiropractic. Perfecto. Jorge, no hablamos de un tema que después lo tenemos que tomar, todo el tema de asesoría para accidentes. Lo que pasa es que ya Fantástico. estamos montados sobre la hora, Para la pero, próxima, me encantaría. pero de todas maneras, como te voy a volver a traer, hablaremos de la parte de ustedes tienen toda la asesoría, tanto Clínica ilegal. clínica claro, ilegal para gente que tiene accidentes. Obvio. Lo que sí tienen que hacer es comunicarse tiene dos oficinas, una en Kendall, es en el 9550 Southwest 137 Avenida, teléfono 305-408-0303, y en Doral 9831 Northwest 58 Street, 305-403-1450. Repito la de Kendall porque estamos en Kendall. Perfecto. Los que quieren ir para Doral vienen para Kendall primero. Claro. En Kendall, 9550 Southwest 137 Avenida, 305-408-0303. 20 años. 20 años de Y piquito. y piquito. Aquí en Kenia. Además, de verdad, Lo que le- bellísima persona, tanto él como su señora esposa, como todo el personal. Su familia De es verdad muy que- linda. Sí. De verdad que Para quiero aprovechar servirles. para darle las gracias a todo el personal de la oficina, tanto el de aquí como el Doral, porque me han visto en los dos lados, y de verdad que la atención es espectacular. Gracias, con mucho gusto.